¿Es un mito, es una realidad si dejo las harinas? ¿Voy a adelgazar? Esto es un mito. ¿Está? Primero quiero que quede algo en claro porque es un error y es una frase que la vivo escuchando. Sí. Esto de, dejé las harinas. Entonces con eso creen que ya está, voy a adelgazar, voy a bajar esos kilos que tengo de más. Y cuando hablamos de harinas, después yo lo primero que le pregunto es, ¿qué harinas dejaste? Porque cuando hablamos de harina parece que englobamos todos. Y cuando digo todos, ahora vamos a empezar a hablar, porque obviamente hablamos de harina, hablamos de carbohidratos. Esos carbohidratos, cometemos el error de decir, los dejé, pero en realidad lo que dejamos son las carbograsas, o las que deberíamos dejar para poder adelgazar, son las carbograsas. ¿A qué me refiero con esto? Contame. Las galletitas, por ejemplo, las galletitas dulces, las galletitas ultraprocesadas, esas que vienen rellenas o vienen bañadas en o con un baño de, que siempre es de azúcar, de glaseo, lo que sea. Hablo de las facturas, hablo de los bizcochos, hablo de todo lo que sea, alfajores, hablo de ese tipo de cosas, de los snacks también, obviamente. Entonces, hablo de este tipo de harinas. Que son las carbograsas. ¿Qué pasa en realidad con el grupo de las harinas o los carbohidratos? Son mi fuente de energía. Yo no puedo dejar algo que a mí me brinde la energía que necesito en el día para poder realizar todas las actividades. ¿Y de qué? Acá cuando les digo estos carbohidratos, son aquellos que vienen en los cereales de maíz, de trigo, de arroz, de los granos, la quinoa, y empezar a hablar obviamente también de estas harinas que vienen acompañadas de, por ejemplo, fibra. Entonces, por ejemplo, hablar de harinas integrales, hablar de alguna panificación, pero de un pan que sea integral, que contenga semillas, de ese tipo. Cuando yo digo harinas que necesito para obtener energía, hablo de este tipo de harinas. Entonces, englobar en una frase tan amplia como decir, si dejo las harinas voy a adelgazar, es un mito, es algo bastante erróneo, ¿no? Además, sí. No. Consulta. Pasa que también necesitamos medir, obviamente, las cantidades de esto. Porque acá también viene un problema. Digo, yo comprendo, entonces, cuáles son aquellas harinas que puedo seguir consumiendo o que puedo consumir y que debo consumir para obtener energía. Y aquellas harinas que debería sacar de mi alimentación, debería sacar de mi rutina. Ahí está. Decime cuáles harinas sí, cuáles no. Bien, harina sí, la harina de trigo integral, la harina de arroz o el arroz, también que sean integrales, la quinoa, la avena, y en base a eso, sus derivados. Entonces, un pan que sea integral, un pan que tenga semillas, sí. Obviamente, fideos integrales, arroz integrales, la papa, las legumbres, porque yo no me puedo olvidar que estos alimentos también tienen el grupo de los hidratos. Ahora, ¿cuáles no? Los bizcochos, las facturas, ahí está. Las masitas o todo lo que venga ultraprocesado, de paquete, todas esas masitas que yo compro, ya sean dulces, ya sean saladas, las típicas de agua, esas no, los snacks, eso tampoco, los alfajores, los turrones, eso no, ¿está? Sí. Esas son las harinas que no. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo si dejamos de comer harina? Bien, gran pregunta. ¿Qué pregunta? Qué buena pregunta. Lo primero que va a ocurrir, obviamente el primer día que yo deje las harinas no me va a pasar nada. No lo voy a sentir. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo todavía tiene almacena, hidratos. Entonces todavía está almacenado en nuestro cuerpo. Ese día no me va a pasar nada. Al segundo día voy a empezar a sentir ansiedad. ¿Por qué? Por lo dulce. Porque mi cuerpo va a empezar a tener un déficit de un nutriente muy importante. ¿Y cuándo me voy a dar cuenta de cuándo necesito algo dulce? Generalmente tardecita o noche. Cuando yo empiezo de que todas las tardecitas o todas las noches yo necesito, porque ya pasa a ser una necesidad, yo necesito algo dulce, es acá cuando tengo que ver qué está pasando. Si yo dejo completamente las harinas, empieza esto de la necesidad de lo dulce, de buscar, de querer picotear. Puede pasar lo de los atracones también. Sin dudas. ¿Qué es lo primero que va a pasar cuando yo después quiera incorporar nuevamente una harina? Va a pasar eso. No voy a poder controlar cuánto estoy comiendo. Entonces, es lo que uno típicamente escucha, ¿no? Yo en la semana dejé las harinas. Sí. Llega el finde, te invitan a algún lugar o te reunís en familia y hay pizza para comer.
¿Qué hacemos con eso? Comemos. Ahí está, pero el problema es que si vos dejaste las harinas durante toda la semana, no vas a poder controlar la porción. No vas a poder controlar la cantidad. Y no vas a comerte 2 porciones y te vas a sentir lleno. Vas a querer comerte una pizza entera. O vas a querer probar de todas las variedades que hicieron. Y acá está el problema. Entonces, yo lo que tengo que hacer es encontrar un equilibrio en las harinas que consumo, que van a ser aquellas que sean integrales, que me aporten saciedad, que me aporten mejor calidad. Entonces, si yo en la semana utilizo harinas integrales, utilizo arroz integral, como una papa de vez en cuando, como legumbres y hago una variedad, y el fin de semana a mí me invitan a comer una pizza, yo perfectamente puedo controlar la cantidad, como esas porciones de pizza y al otro día vuelvo a mi alimentación. Hay diferentes tipos de harina, como por ejemplo, lo decías vos, harina de arroz, harina de... está la de algarroba, sí. Bueno, un montón, integral. ¿Qué diferencias hay o nos aportan lo mismo que la harina refinada, por ejemplo? O que... No nos van a aportar lo mismo. A ver, por un lado... hablamos de harina refinada o la harina común que todos conocemos, sí. Es la típica harina de trigo, o sea, donde no tiene más nada. A lo que voy a decir, nos va a saciar. Bien, no nos va a saciar de la misma manera, porque las harinas integrales o la de arroz que sea integral también, tienen más fibra. Al tener más cantidad de fibra, ¿por qué? Porque esa harina se va a realizar con el grano, con toda su cáscara, con toda su cobertura. Entonces, al tener más cantidad de fibra, me va a generar más saciedad. Diferente a si yo solamente consumo una harina, que es la harina de trigo común, y no tiene más nada. Entonces, eso pasa mucho cuando... vamos con algo básico, el pan. El pan común se hace con harina de trigo común. Sí. El pan de salvado tiene salvado de trigo, que es una parte de la cáscara del grano, y después tenemos el pan integral, que está hecho con el grano entero. El pan de salvado me va a generar más saciedad que el pan común, pero un pan integral me va a generar mucha más saciedad. ¿Por qué? Porque tiene mucha más cantidad de fibra. Ese pan me va a permitir, el integral, me va a permitir que yo tal vez desayune con eso y esté toda la mañana sin necesidad de sentir hambre, o sea, no voy a tener hambre y voy a estar mucho más saciada.